expresamente a toda pretensión. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Cuando otra vez llueve y truena en la ciudad de Río Cuarto, tal cual lo anunciaba el Servicio Meteorológico, el rayo esclarecedor de la justicia está en nuestros estudios. Oscar Testa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Me costó la metáfora meteorológica, pero la encontré. Acá venimos traídos por los rayos. Por los rayos, rayos y centella. Bueno, pero le ponemos un poco de humor a una situación que podría ser continuidad de lo que hablábamos recién con la gente de Tierra y Tradición, ¿no? Porque hay una demanda de un sector de la sociedad de que metan preso a todo el mundo, y el meter preso a todo el mundo está colapsando las cárceles, y el colapso de las cárceles ya se sabe en qué deriva después, ¿no? En descontrol interno que puede terminar generando un problema mayor. Lo digo porque hay acciones judiciales que lo están advirtiendo. Sí, sin ninguna duda. Incluso hemos tenido aquí el día lunes, hubo un incidente en un pabellón de procesados que motivó que familiares se llegaran a la cárcel. En definitiva, no pasó a mayores, pero digamos que la situación está acumulando una carga de tensión interna extraordinaria que... con todos estos movimientos de saturación que se están realizando, tanto procedimientos y tantas detenciones también, tiene una influencia directa en la población carcelaria. El fallo que estuvimos comentando, si no me equivoco, el día martes pasado, claro, de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. La Corte allí sostuvo que la fijación de pena es una facultad exclusiva del Congreso de la Nación y por lo tanto los jueces no pueden evaluar el mérito, conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia de las escalas penales establecidas por la ley. Tenemos que recordar que esto venía a cuento de una resolución del Tribunal Superior de Justicia que había declarado la inconstitucionalidad del mínimo de la pena para el narcomenudeo, estableciéndola en 3 años en lugar de los 4 que estaba establecido en la ley 23.737. Aclaremos que con 3 años no van presos, ¿no? Esa es la diferencia, exactamente. La base es esa. Los 3 años de mínimo permiten la pena de ejecución condicional para todos aquellos imputados que carecen de antecedentes computables y que, en definitiva, a través de una serie de estudios previos y demás que se les realizan, se los entiende en condiciones de aplicársele ese mínimo de la pena por debajo de la establecida y que ahora lo ha vedado la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, desde esta semana tenemos casos concretos como por ejemplo un tribunal de Córdoba capital tenía listas ya firmados los acuerdos para juicios abreviados creo que son 14 imputados en esas 8 causas que iban a recibir la pena de 3 años y en este momento ¿cuál va a ser la consecuencia? La detención de todos ellos. No solamente eso ocurre allá, he estado en contacto con gente aquí en Río Cuarto también que están en el mismo proceso, es decir, muchos de quienes tienen acusaciones por narcomenudeo y no son reincidentes, terminan con estos juicios abreviados en los cuales reconocen el hecho y se le dan los 3 años. Bien, todos estos sujetos en este momento, si vemos los partes de prensa, prácticamente de manera cotidiana se están generando secuestros y detenciones vinculados con narcomenudeo. Sí, sí. Van a quedar detenidos y van a quedar detenidos al juicio y a la pena mínima, la única forma de que salgan va a ser si salen absueltos, porque de otra manera pasarán de procesados a condenados y ahí cumplirán, aunque sea el mínimo, de 4 años en el caso de no ser reincidentes, es decir, si estarían en condiciones de aplicársele como se les daba ese mínimo de 3 años, tendrán que cumplir las 2/3 partes de la pena.
y por lo tanto estarán 2 años y pico. O sea, que detenidos. algunos que habían sido beneficiados con la excarcelación... No, lo que está resuelto, es decir, hacia atrás ya no se vuelve. Hacia atrás no se vuelve. Pero sí, para adelante, evidentemente que hoy por hoy una de las cuestiones que se estaban debatiendo era precisamente qué pasaba con los acuerdos firmados. ¿Cuáles son los acuerdos firmados? Y los previos a un juicio abreviado, por ejemplo, se firma el acuerdo y el juicio abreviado pasó mañana. ¿Qué pasa con esos acuerdos que fueron firmados antes y la audiencia se realizaba con posterioridad al fallo de la Corte? Bueno, hay un limbo ahí. Sí, en definitiva yo entiendo de que no hay mucho limbo porque lo que en definitiva se impone es la resolución del tribunal que declara la responsabilidad y aplica la pena. Ahora, si eso no se ha realizado, evidentemente que se va a tener que aplicar con la nueva norma, no con la nueva norma, sino teniendo en cuenta la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Yo he escuchado, Oscar, a algunos camaristas cordobeses reprocharle a la Corte Suprema el fallo, diciendo que alimenta un espíritu punitivista en el eslabón más chico de la cadena de comercialización de drogas. Bueno, pero precisamente digamos que es una opinión personal de camaristas y gente que tiene una experiencia en la materia que puede ser perfectamente atendible. Lo que no se puede obviar es la aplicación de lo que la ley existente, claro, o que cada uno la interprete. Empezar a trabajar por una reducción de las penas para esas situaciones en las cuales son medios limítrofes entre lo que es la tenencia para consumo personal, que no se pune, y el narcomenudeo. Por ejemplo, a Leiría, que fue el que dio origen a este fallo, le habían secuestrado creo que 10 porros y 50 gramos de cocaína, una cosa por el estilo, es decir, una cantidad muy reducida, pero que se entendió y existían elementos para probar de que también la vendía. Esa situación prácticamente, por más que no se esté de acuerdo, hay que aplicarla. De eso no cabe más ninguna duda, y de alguna manera tratar a través de las discusiones académicas cambiar la ley. Cambiar la ley, exactamente. Promover un cambio legislativo que reduzca ese mínimo a través de una modificación legal. Esta situación que va a involucrar el ingreso de una enorme cantidad de gente al sistema penitenciario, también tiene que ver con una resolución que se conoció el viernes de la semana pasada, aunque tenía ya databa del mes de febrero, en el cual la jueza María Celeste Horta Córdoba, que es una jueza de ejecución de la ciudad de Córdoba, hizo lugar a un habeas corpus colectivo en favor de 89 presos en condiciones de hacinamiento en varios módulos del complejo de Bower. ¿Qué estableció la jueza en esa resolución? Ordenó al servicio penitenciario asegurar condiciones de habitabilidad en los pabellones B2, B4 del módulo MD1 de Bower, instruyendo que haya una superficie mínima de 3 metros con 40 cuadrados por interno, y que no haya colchones en el piso, usando la fórmula una cama elevada a 20 centímetros del suelo, condiciones compatibles con la dignidad humana. Los detenidos habían detallado que dormían hasta 5 personas en una celda de 3x2. En Bower, que es la cárcel más moderna que tiene la provincia de Córdoba. Exactamente, sí. Digamos que hay otras cárceles que son relativamente nuevas también, pero digamos que esta es nueva y acumula la mayor cantidad de presos. La mitad de los presos de la provincia están allí o más. Una situación que fue admitida por el propio servicio penitenciario cuando contestó el informe que le había pedido la jueza. Admitió que en esos pabellones hay 29 celdas ocupadas por 3 a 5 personas cada una y que hay colchones en el piso. En el pabellón B2 en particular contestó que hay 107 internos para una capacidad de 66. Realidad que creo que es común en todas las cárceles, ¿no? De la provincia. También lo tenemos acá en Río Cuarto. Río Cuarto, sí. Prácticamente en todos lados la sobrepoblación carcelaria, digamos, de acuerdo a los datos que da la provincia, estaría excedido más o menos entre un 40 y un 60%, y desde
los corrillos, digamos, lo que no trasciende a las cifras, pero se entiende que está, es de que la población carcelaria duplica la capacidad del sistema penitenciario. Si yo hablo con gente que ha estado detenida y me ha contado que en lugares que son para 3 personas hay hasta 10. Sí. O sea, triplica, mucho más que el 50%, ¿no? Por eso el servicio... ¿Cómo hacen para dormir? Duermen en el piso, tiran colchón en el piso, los que tienen suerte de conseguirse un colchón, y si no... sí, ¿cómo puede? La población total, según el informe oficial, ya superó las 16.000 internos. Sí, gente se mete preso, no es que no se mete preso, gente. Exactamente. Lo que pasa es que hay un clima también, Oscar, social de justificación de esta situación, ¿no? Sí, la gente dice que no van a estar en un hotel 5 estrellas. Claro, si las hacen, sí, que sufran. Sí, exacto. Bueno, pero esa tampoco es la cuestión. Digamos, no es difícil entender esto. O si no, la otra reflexión es decir, que los encierren. Si no tienen dónde ponerlo, no es problema mío. Yo quiero seguridad. Y bueno, aquí le pregunta a una oyente que está en Instagram, Patricia, quiero preguntar quiénes se hacen cargo de liberar a los que ya sabemos que nos roban la tranquilidad. ¿Por qué no se pone más mano dura? ¿Por qué se los deja libres? Bueno, eso mismo es lo que estamos diciendo precisamente. Ese pedido de la población de más seguridad va vinculado estrechamente a un alejamiento de los delincuentes de la calle. Y la única forma de sacarlo de la calle es encerrarlo. Y acá le podemos decir con todas las letras que encerrarlos, ya no hay dónde meterlos. En Bower están haciendo un módulo nuevo. Ese módulo nuevo... Acá también. Sí. La cárcel de Río Cuarto se está construyendo. Este de Bower es un módulo realmente grande, con capacidad... tiene 24.000 metros cuadrados, es decir, prácticamente el equivalente a 2 manzanas y media. Con capacidad para casi 900 internos, es decir, ese módulo va a ser más grande que la cárcel de Río Cuarto. Se tenía que entregar en el 2024, es decir, el año pasado. Con el tema de la falta de pagos, la refinanciación, la inflación y demás, las discusiones con la empresa contratista, que es Astori, precisamente, una empresa conocida de acá de la provincia. Sí, exactamente. Pía Astori es la presidenta una licitación en la provincia. Sí, es la presidenta de la Fundación Mediterránea, Pía Astori. Está, exacto. Y es antiestado. ¿Qué hace Pía Astori construyéndole cosas al Estado? Si es antiestado, bueno, su discurso es mileísta. Claro. Y bueno, entonces también ahí, hasta en esta empresa privada, hay un cierto grado de responsabilidad en la demora, en la entrega que ahora estaría eventualmente prevista para fin de año, obviamente, sin ningún tipo de garantía, porque con la situación económica que se está viviendo y la importancia o la trascendencia que le da el Estado, la intervención, el Estado Nacional no viene nada, y del Estado provincial, la cosa está lo suficientemente complicada como para que tampoco tengamos absoluta garantía de que eso vaya a ocurrir. Y aún en el supuesto de que se termine, si de acuerdo a lo que estamos diciendo ya, la cantidad de presos se va a incrementar más aún, que son 896 plazas, cuando ya estamos hablando de entre 4 y 6.000 excedentes, cuando en realidad sabemos que son más de 8.000 los excedentes que hay. No existen otros planes y de construcción carcelaria ni nada por el estilo, cárceles nuevas, hablo, una cosa por el estilo. También tenemos que recordar que la construcción de una cárcel implica el fracaso de la sociedad, porque esa plata debería ir a escuelas o hospitales y no a construir cárceles. De hecho, hay sociedades lo suficientemente evolucionadas como para que estén cerrándose las cárceles, y acá vivimos gritando que se sigan construyendo más. Pero bueno, es lo que nos toca. Una de las cuestiones que están en danza también en todo este tema es la posibilidad de buscar alternativas a la detención, como por ejemplo las tobilleras electrónicas, que son una alternativa dentro de lo que es la prisión domiciliaria. La provincia tiene
tiene menos de 100 tobilleras electrónicas, no ha comprado tobilleras electrónicas, no se sabe si en algún momento llamará a licitación, las comprará o qué hará, pero evidentemente que esa también es una alternativa para determinados delitos en los cuales el grado de peligrosidad del sujeto puede que no sea tan grande y de esa manera se lo pueda tener de alguna manera también controlado. Finalmente, Oscar, porque es el tema de esta semana, ha tenido la oportunidad de leer que no sé qué característica tiene, no sé si es resolución o opinión en torno del caso de Almanzó del fiscal Pablo Jave. Ayer hablamos con él a la mañana, pero nos interesa su opinión respecto de lo que escribió en la resolución, para fundamentar esa aspiración de que el caso no prescriba. Sí, tres cuestiones vamos a tocar en esto. Primero, ¿qué es lo que se ha resuelto? No se ha resuelto nada. Hay un pedido de las partes de la defensa específicamente, de una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Esa excepción tiene un trámite en el Código Procesal Penal en el cual del pedido se le corre vista a la querella la contesta, la Fiscalía fija posición y remite el paquete de posiciones, las tres, al juez de control, que es el encargado de resolver la excepción. En esos planteos... Excepción que no tiene antecedentes, según el propio fiscal, en los procesos penales en la provincia de Córdoba. Lo admitió ayer en la entrevista. No tiene antecedentes respecto de... no las excepciones en sí mismas, las excepciones son bastante comunes, sino de que en un conflicto como el que se genera en esta causa, es que no tiene ningún tipo de antecedente, por lo menos yo no lo conozco, es decir, no puedo asegurarlo de manera absoluta, puede que exista algo por allí, pero realmente es de una excepcionalidad absoluta. Todos esos elementos ya fueron al juez de control. El juez de control ahora dirá si la causa está prescripta o no está prescripta. La defensa obviamente dice que está prescripta, ha hecho reserva del caso federal, quiere llegar hasta la Corte Suprema. La querella ha dicho de que no está prescripta, dado todos sus argumentos, también ha hecho reserva del caso federal para llegar hasta allá, y el fiscal fijó su posición. ¿Qué es lo que ha dicho el fiscal? No es tampoco lo que ha dicho la querella, sino de que se afirma en lo que es la suspensión de la prescripción. No habla de interrupción y hace una interesante digresión en el sentido de que el artículo 67 se ha ido modificando con el paso del tiempo en los dos aspectos. Una cosa es la suspensión, que es cuando se dan determinadas condiciones, la prescripción se interrumpe y vuelve a correr cuando desaparece el motivo. De la interrupción, de la prescripción que se interrumpe solamente, eso se agregó en la última modificación que tuvo este artículo. Con anterioridad se hablaba que la prescripción se interrumpía por la comisión de otro delito y por la secuela del juicio. Esa era la razón por la cual se interrumpía la prescripción. Aparentemente la comisión de otro delito daba lugar a un debate sobre si era suficiente con que ese delito fuera imputado o si era necesario que ese delito, la persona fuera condenada por ese delito, para que realmente tuviera la certeza de que había cometido otro delito. Y por otro lado, la secuela del juicio daba lugar a interpretaciones de todos colores. Cada uno le daba la extensión que se antojaba a la secuela del juicio. Había tribunales que hablaban de secuela de juicio con la indagatoria, que hablaban de juicio cuando se llamaba un testigo. Había tribunales que lo interpretaban como que... Entonces, ¿qué se hizo? Una modificación del código en el que se estableció que la prescripción se interrumpe solamente por ida,
no se interrumpe más que por estas razones. Y allí no hay ninguna aplicable al caso de Almazo. Respecto de la suspensión, y esto siempre hay que sacar cuenta, porque se interrumpe por un periodo, se vuelve a contar, después desaparecen las causas y demás, es diferente, y se han ido agregando a lo largo del tiempo también causales de suspensión de la prescripción. Estos casos son, concretamente, la prescripción se suspende para los delitos cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. En otro juicio se resuelve de una manera tal que permite la habilitación, se suspende por el periodo. ¿Existe tal juicio? Acá no. No existe. Se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, eso lo hemos hablado varias veces ya acá también, y que vuelve a correr una vez que desaparecen los tiempos. Los delitos contra el orden constitucional se suspenden hasta el restablecimiento del orden constitucional. Y en los delitos contra la integridad sexual, previstos en todo el capítulo, se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que haya, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales. Dice, si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquel hubiera alcanzado la mayoría de edad. Estos son todos los supuestos. Como vemos, no cae ninguno. ¿Qué es lo que dice el doctor Jávega en su resolución? Primero, analiza todas las razones por las cuales doctrinariamente se justifica la prescripción. Y dice que aquí el Estado nunca ha abandonado su ánimo persecutorio, ni su ánimo de esclarecer el hecho, que la causa no se ha perdido en el olvido, que siguió teniendo trascendencia mediática, que siguió teniendo trascendencia en la opinión pública. Por lo tanto, a través de lo que a su entender no resulta doctrinariamente justificante de la prescripción de la causa, entiende que las causales de prescripción no son taxativas. Se enumeran una serie de causales de suspensión, pero deja la puerta abierta a la posibilidad de que se dicten o que se entienda de que hay otras. Es decir, si no se dan los presupuestos dogmáticos, no dogmáticos, sino los presupuestos teóricos de la prescripción, puede aparecer alguno nuevo. Entiende él que le puede caber la posibilidad de incluir la suspensión de la prescripción en los casos en que quien pudo y debió e intentó, incluso porque se constituyeron en querellante particular, desaparecen como querellantes particulares cuando son imputados, y cuando son sobreseídos o absueltos, como en el caso de Marcelo Macarrón, vuelven otra vez a correr los plazos y los tiempos. Es una cuestión que también hace una cita de una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia, sí, en el cual incorpora una frase en latín que dice contra non valente magere non currit prescriptio. ¿Qué significa esto? Que no corre la prescripción contra el que no puede valerse. Es decir, al retirarlos como querellantes particulares al hijo y luego al esposo, no pudieron hacer valer su derecho de coadyuvantes del sistema penal, es decir, de la fiscalía. Y por lo tanto, en esos dos periodos se ha interrumpido. Hace también una valoración especial respecto de la participación como querellante particular de la madre de Nora Dalmazo, y allí toma un periodo en el cual la mujer renuncia al patrocinio que tenía
en la causa, pasan 3 o 4 años, le nombran a un asesor letrado como representante legal y luego renuncia definitivamente a esa querella. Digamos que tomando como base todos esos datos, entiende que la causa no está prescripta. Habría que a todo esto sacar la cuenta y sumar cuáles son los periodos en los cuales la suspensión corre y qué es lo que ocurre. Esto realmente es de una novedad absoluta. Ese principio en latín que yo estaba dando recién, que es citado como antecedente de la Corte Suprema de Justicia, habiéndolo aplicado, lo ha aplicado siempre en cuestiones civiles. No penales. No penales. Por lo tanto, digamos, es una argumentación, pero una argumentación que realmente necesitará ratificaciones posteriores para ser entendida como válida. Por lo tanto, yo creo que así como se dice permanentemente que entre cada debate jurídico hay media biblioteca de cada lado, yo digo que en este caso concreto, la biblioteca prácticamente está toda de un solo lado. Habrá que ver ahora cómo se resuelve y cómo sigue esta cuestión. Menuda tarea tiene el juez de control, ¿no? Oh, por supuesto que sí. Y los que siguen para adelante, porque esto es apelable, exactamente, sí. Y va para largo, sin ninguna duda. Gracias, Oscar, por tan esclarecedora explicación. Esperemos que se haya entendido. No es fácil, sí, porque son cuestiones técnicas y por ahí no son de fácil aprehensión. Me sorprendió la fluidez con la que habla latín, doctor Testam. Gracias. Hasta la próxima semana. Recuerde que en mi plan de estudio habían eliminado derecho romano de la carrera, de la currícula. De la currícula. Oscar Testa, el especialista en temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Así son las